Bueno, siguiendo con la clase de tiempo y clima, de a poco voy dándole forma a estos conceptos tan importantes para comprender el tema principalmente el tema de clima, que es lo que nos interesa en geografía, porque es lo que le va a dar las características de los paisajes que hasta el momento venimos estudiando. El clima es muy importante, las características climáticas de cada lugar, de cada región, de cada zona, de cada territorio, es muy importante porque va a determinar, le va a dar, va a dar las características al paisaje, ¿no es cierto? Va a permitir el desarrollo de un tipo de vegetación, va a permitir la formación de un tipo de roca, de un tipo de suelo, ¿sí? Y eso también va a condicionar a los tipos de actividades económicas, ¿sí? Y a cómo el hombre se va a desenvolver en ese territorio. Entonces, el clima es un tema muy importante, es un componente muy importante dentro del sistema, ¿sí? Dentro del sistema Tierra, y que nos interesa dentro de la geografía poder estudiar justamente por este motivo. Entonces, uno de los componentes fundamentales del origen del clima es la radiación solar. La radiación solar es muy importante porque cómo inciden los rayos solares en la Tierra es muy importante porque de esto va a depender la distribución de los climas planetarios, va a depender de cómo se van a distribuir los climas en el mundo, ¿sí? Principalmente cómo esto afecta a nuestro territorio, ¿sí? A Argentina. Pero primero hay que comprender cómo es la distribución de esta radiación, ¿sí? De la radiación solar en la Tierra para poder comprender qué sucede en nuestro país, ¿sí? Como bien ustedes ya lo han dado en primer año y en segundo año, ¿sí? Ya han dado el tema de las estaciones del año, ¿sí? Tenemos, tenemos diferentes estaciones astronómicas y también meteorológicas, ¿sí? Con respecto a lo que son las estaciones astronómicas, tenemos las estaciones de verano, invierno, ¿sí? Primavera y otoño. Y en cada una de estas estaciones, la Tierra, como ustedes saben, tiene dos tipos de movimiento. Movimiento de rotación y movimiento de traslación, ¿sí? Entonces, el movimiento de traslación, ¿sí? El movimiento de traslación lo que va a hacer va a generar las estaciones del año, ¿sí? Verano, otoño, primavera, verano, ¿sí? Y invierno. Y en cambio, el movimiento de rotación que hace la Tierra sobre su eje va a generar el día y la noche, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias. Ahora, lo que a nosotros nos interesa acá es qué sucede cuando la Tierra se desplaza o se traslada de un punto a otro en el elipsoide, ¿sí? ¿Y qué sucede con los rayos solares? Entonces, como podemos observar acá, ¿sí? Los rayos solares, ¿sí? De acuerdo a la estación que se esté tratando, ¿sí? La Tierra va a tener una inclinación de su eje. En este sentido, si estamos hablando, por ejemplo, de verano, ¿sí? Y en este sentido, si estamos hablando de invierno, ¿sí? Entonces, en este sentido, pero acá hay que ver dos diferencias. Cuando es verano en el hemisferio sur, va a ser invierno en el hemisferio norte. Es decir, que la inclinación de los rayos solares, la inclinación del eje terrestre
va a estar en este sentido, ¿sí? Y los rayos solares van a caer perpendicularmente sobre, ¿sí?, el trópico de Cáncer. Sobre el trópico de Cáncer. En cambio, ¿sí?, como en este sentido, ¿sí? En cambio, si estamos hablando de invierno, ¿sí?, si estamos hablando de invierno, la inclinación del eje terrestre va a ser en el sentido contrario de lo que vemos acá, o sea, en este sentido, ¿sí? Entonces, la radiación solar va a caer perpendicularmente a 90 grados sobre el trópico de Capricornio. Y ahí estaríamos en verano en el hemisferio sur, invierno en el hemisferio norte. Lo que significa que en el hemisferio norte va a ingresar menor radiación solar, mientras que en el hemisferio sur, que va a ser verano, va a ingresar mayor radiación solar, ¿sí? Y la inclinación de los ejes terrestres es muy importante. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a las estaciones del año, la Tierra va rotando, se va moviendo, trasladando de un punto a otro, ¿sí? Pero su eje también se va moviendo, ¿sí? Y esto también va a afectar, ¿sí?, podríamos decir, hacia dónde va a inclinarse los rayos solares. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es acá, cuando los rayos solares caen, ¿sí?, perpendicularmente o a 90 grados sobre el trópico de Cáncer, acá, sobre el trópico de Cáncer, significa que la mayor radiación se está dirigiendo hacia el hemisferio norte, y en esa estación ellos están en verano, mientras que el hemisferio sur, o sea nosotros, va a estar en estación de invierno. Es lo que sucede en estos momentos. En estos momentos la inclinación de la Tierra está en este sentido. Entonces, la mayor radiación llega en el hemisferio norte y la menor radiación está llegando en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y cuando la radiación solar cae a 90 grados perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, o sea, acá, estaría sucediendo lo contrario. Estación de verano en el hemisferio sur y estación de invierno en el hemisferio norte. En cambio, ¿qué sucede en otoño y en primavera? En otoño y en primavera, en las dos estaciones, otoño y primavera, que son estaciones, nosotros le denominamos estaciones de transición, porque es donde se está preparando la atmósfera para ese desfasaje entre lo que es el verano y lo que es el invierno, ¿sí? Entonces son estaciones de transición, ¿sí? Si ustedes observan, por ejemplo, el otoño, ¿sí?, es una estación de transición en donde, por ejemplo, donde podemos observar la preparación, ¿sí?, o el proceso del pasaje de la estación de verano a invierno en la caída de las hojas de los árboles, por ejemplo. Entonces, la estación de otoño es muy clave y nos estaría indicando que es una estación de transición, ¿sí?, que está entre el medio de lo que es el verano y de lo que es el invierno, ¿sí? Entonces, está preparando a la vegetación para el pasaje a invierno. ¿Estamos? Entonces, bien, entonces de esta manera la radiación solar se va a distribuir de diferentes formas, ¿sí? O sea, mucha de la energía solar que impacta en la Tierra llega al Ecuador, ¿sí? O sea, el Ecuador, la zona ecuatorial, es la que mayor cantidad de energía recibe durante todo el año. No hay diferencia, ¿sí? Siempre los rayos solares caen a 90 grados perpendicularmente. Entonces, ellos todo el año tienen 12 horas, ¿sí? Todos los años tienen 12 horas. Muy diferente a medida que nos alejamos del Ecuador, o sea, que aumentamos de latitud, las horas van aumentando, ¿sí? Las horas van aumentando o disminuyendo. En el caso nuestro de Argentina, o del hemisferio sur, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, el día es más corto
y como estamos en invierno, el día es más corto, las horas son más cortas y las noches son más largas, ¿sí? En cambio, en el verano, ¿sí? Los días son más largos y las noches son más cortas, ¿sí? Entonces, eso sucede también en el hemisferio norte, ¿sí? El mismo efecto, pero no así en el Ecuador. En el Ecuador todo el año son 12 horas. No hay esta diferencia entre el día y la noche, ¿sí? En el invierno y en el verano. Y durante todo el año en el Ecuador las temperaturas son entre 24 a 26 grados centígrados durante el día, ¿sí? Y a la noche entre 20 a 22 grados centígrados. Siempre, todo el año hace calor, ¿sí? No existe el invierno térmico en el Ecuador, ¿sí? Pero sí, a medida que nos alejamos del Ecuador, vamos a comenzar a ver diferencias en las temperaturas. ¿Está? Entonces, esto nos estaría indicando la distribución de los rayos solares. La energía solar llega mucho menos a los polos, ¿sí? Y la diferencia en la cantidad de energía solar se produce justamente con la circulación atmosférica, que lo vamos a ver más adelante.